Bien, entonces vamos a hablar de calidad de servicio. Cada vez que nos referimos a calidad de servicio, una palabra clave aquí es priorización, es prioridades, ¿sí? Prioridades. Entonces, es cómo se prioriza, ¿sí? El tema de priorización. Calidad de servicio, priorización. Para eso es en realidad es muy simple, ya a las tramas en capa 2 o a los paquetes en capa 3 se le pone una etiquetita. ¿Sí? ¿Se acuerdan etiquetados? Ya habíamos visto etiquetados, ¿no? ¿Quién me dice qué es un etiquetado? ¿Quién me dice qué es un etiquetado y qué protocolo etiqueta? ¿Qué es un etiquetado y qué protocolo que ya hemos visto etiqueta? Ningún protocolo hemos visto que etiqueta. Lo que pasa es que los dispositivos, los routers, switches, etcétera, miran al paquete o miran a la trama de acuerdo al tipo de equipo y ven si tiene una etiqueta. En esa etiqueta se le da tipo calidad de servicio. Eh, es, eso, es calidad de servicio, solamente el tema de las etiquetas. Y en las etiquetas nos hablan de priorización, ¿ya? De priorización. Es decir, el paquetito que viene con una etiqueta de prioridad alta tiene que ir lo más rápido posible y los demás van más lentos. Eso es calidad de servicio. Y la calidad de servicio se da en capa 2, se da también en capa 3, en ambos, ¿no? En ambos, es decir, en switches y en routers. Entonces eso vamos a repasar. Ya, lo primero que tenemos que repasar es que en la actualidad nos encontramos en el tema de redes convergentes, ¿no? Es decir, que se transmite voz, datos y video. Entonces tenemos que justamente identificar cuáles son estos requisitos para voz, para video y para datos. ¿Cómo es que se diferencian y por qué algunos tipos de comunicación, específicamente de voz, tienen que priorizarse? También vamos a ver qué factores afectan la calidad, por qué es que se pierden paquetes a veces, ¿sí? O por qué hay retrasos, ¿sí? También vamos a repasar eso, vamos a ver qué protocolos de colas hay o qué algoritmos específicamente, ¿no? Si recuerdan, FIFO es un tipo de cola, pero que en este caso no tiene prioridad, porque FIFO es el primero que entra, el primero que sale. Entonces, pero es un tipo de cola, entonces hay dos tipos más de colas que priorizan en este caso para calidad de servicio. Luego vamos a ver dos modelos específicos de calidad de servicio y vamos a ver algunas técnicas de cómo se implementa calidad de servicio para garantizar la calidad de transmisión, ya sea de extremo a extremo o de red por red. Entonces, vamos a ver las calidad de transmisión de red. Bueno, cuando hablamos de calidad de servicio es priorizar, ¿no? Es priorizar. Solo que, entonces, ¿cuándo priorizamos? Priorizamos cuando se generan colas, ¿sí? Cuando se generan colas. ¿Y cuándo se generan colas? Se generan colas, ¿no? Cuando la capacidad de atención es menor que los paquetes que entran, ¿no? Es igual que ustedes cuando vamos a un banco, ¿no? Casi siempre encontramos colas. ¿Por qué casi siempre encontramos colas? Porque la capacidad de atención es menor de lo que la cantidad de personas que llegan a atenderse, ¿sí? Salvo en horas muy, muy
muy pocas en realidad, es que no hay colas. Pero las colas normalmente se generan cuando el volumen de tráfico es mayor que lo que se puede transportar a través de la red. Porque si no, no habría colas, ¿no? Imagínense, ¿no? En una LAN, normalmente en las redes LAN no hay tanto tema de colas. ¿Por qué? Porque el tráfico viaja de un lado a otro de forma inmediata y no hay tanto tráfico dentro de la LAN. Y además tenemos gran ancho de banda, ¿no? Entonces, si es que hay bastante tráfico, si es que hay bastante tráfico y el dispositivo no lo puede enviar todos a la vez, entonces se tienen que generar colas. ¿Sí? Y eso es el cómo es que optimizo estas colas, cómo priorizo estas colas y cómo envío. Esto es calidad de servicio. ¿Sí? Se sigue aumentando la cantidad de paquetes que se pondrían en la cola, la memoria del dispositivo se llenará y los paquetes se descartarán. Es muy importante, ¿no? O sea, muchas veces, si es que hay mucho tráfico en la cola, pues, y va a demorar más, generan retardos. Entonces, algunos tipos de tráfico van a descartarse. Entonces, una técnica de calidad de servicio puede ayudarlo con este problema, ¿sí? Que es la clasificación de datos en varias colas. Lo que pasa es que si no trabajamos con prioridades, no estamos dando calidad de servicio. Por lo tanto, todos se pueden, o todos, ya sea voz, video, datos, pueden perder paquetes. Es por eso que los bancos, ¿no? De los bancos, normalmente en el banco, un banco privado, banco de crédito, ¿no? Hay varias colas, ¿sí? Hay varias colas, y no importa, hay algunas colas que están muy largas y no les importa a ellos porque son clientes que no son prioritarios para el banco. Igual aquí, por ejemplo, si en una red hay muchas colas y alguien está jugando, ¿no? Eso tampoco para las redes empresariales al menos no es prioritario, por lo tanto esos paquetes pueden descartarse, pueden esperar todo el tiempo que sea necesario, mientras que las transacciones bancarias tienen que viajar lo más rápido posible, mientras que las comunicaciones de voz tienen que viajar lo más rápido posible. Entonces, por eso que se tiene que priorizar el tráfico. Cuando hay congestión, ¿no? Cuando hemos dicho que eh, la capacidad, el volumen de tráfico es mayor que la capacidad que puede transportar un puerto. Por ejemplo, aquí la congestión de red, la congestión produce demoras, ¿no? Y recordemos que el ancho de banda de la red es la medida de la cantidad de bits que se puede transmitir en un segundo en un medio. Entonces, una interfaz experimenta congestión cuando más tráfico del que puede gestionar. Es decir, por aquí, por ejemplo, recibe, ¿no? 1000 megabits por segundo, pero por acá solamente puede transmitir 100 megabits por segundo. Entonces, aquí hay un montón de tráfico que va llegando, pero por acá solamente puede transmitir tráfico limitado. De tal forma que aquí se tiene que generar una cola, una cola. Si se genera la cola, entonces hay muchos paquetes que van a demorar, ¿sí? Y si es, por ejemplo, tráfico de voz que demora, entonces ya normalmente este tráfico de voz pues puede generar distorsiones en la comunicación de voz, ¿no? Y ya no es adecuado. Entonces, eh, hay congestión cuando los enlaces de ancho de banda son diferentes, ¿sí? O en este caso, por ejemplo, la velocidad es diferente, pasa de una WAN a una LAN, o cuando en un enlace, por ejemplo, aquí tengo agregado de enlace, pero aquí tengo una sola interfaz, entonces hay un cuello de botella. Estos son normalmente los escenarios donde se crea congestiones, donde se crea congestión. La demora o la latencia se refiere al tiempo que demora un paquete en viajar desde el origen al destino. Pero ese paquete, ese tiempo, ¿no? O sea, si aquí tengo el origen y aquí está el destino y un paquete viaja por todo este de aquí, es el tiempo que demora en salir hasta llegar, se denomina latencia o demora. ¿Sí?
pero esto va a depender de tiempos fijos y de tiempos variables, ¿no? Hay tiempos o retrasos fijos, que por ejemplo es si aquí hay un switch, ¿no? Entonces ese switch normalmente opera, ¿sí? Desencapsula la trama, lo vuelve a encapsular, busca el destinatario, ¿no? Lo vuelve a encapsular, etcétera, y demora, ¿sí? Solamente que en estos casos tiene un tiempo fijo de esas demoras. Por otro lado, también hay tiempos variables, ¿sí? Que eso normalmente depende del tráfico que haya, ¿sí? Entonces, sin embargo, muchas veces la fluctuación es la variación en los valores de la latencia o demora de los paquetes recibidos. Es decir, imagínense, ¿no? Que aquí recibe paquetes, o aquí se envía cada 2 segundos los paquetes, pero aquí uno se recibió un paquete en un tiempo, luego se recibió un segundo después, el otro se recibió 5 segundos después, el otro 7 segundos después, 8 segundos después. Entonces hay muchas variaciones de tiempo. ¿Sí? Y estas variaciones de tiempo se llaman jitter o se llama fluctuación. ¿Ya? Son la variación en la demora. O algo más simple, ¿no? Algo más simple. A veces nosotros hacemos un ping, ¿no? Y nos demora, por ejemplo, 10 milisegundos. ¿Sí? Hacemos otro ping y ese ping al mismo destino no nos demora 10 milisegundos, nos demora 15 milisegundos. ¿Sí? Luego hacemos otro ping, nos demora 17 milisegundos. Hacemos otro ping, nos demora 12 milisegundos, etc. O sea, no siempre se tiene la misma demora, ¿sí? Entonces, esa variación entre estos tiempos se llama jitter o se llama fluctuación, ¿ya? Fluctuación. Entonces, y este jitter es importantísimo para algunos tipos de comunicación, como por ejemplo para la comunicación de voz, ¿sí? Cuando se envían datos, los paquetes se envían en una transmisión constante. Es decir, aquí se envían de forma constante, ¿no? Pero, con un espacio uniforme. Pero debido a la congestión de la red, la demora entre cada paquete puede variar. Esta variación es el jitter, ¿no? Un ejemplo dice aquí, por ejemplo, los paquetes de voz que se reciben en una transmisión constante por un teléfono, o sea, el teléfono va generando paquetes en una variación constante, es decir, por ejemplo, cada 3 segundos o cada 3 milisegundos va generando un paquetito de voz, pero cuando lo envía, ¿no? Debido a la congestión de red, hay una demora. Entonces, el que recibe la comunicación de voz no lo va a recibir los paquetitos cada 3 milisegundos, sino que algunos lo va a recibir después de 3 milisegundos, otro después de 5 milisegundos, otro después de 4 milisegundos y así, va variando. Y si hay variaciones grandes, entonces puede generar interrupciones. ¿Por qué? Porque pueden perderse los paquetes, ya porque pueden perderse los paquetes. Esto tal vez se explica un poco mejor aquí, ¿sí? Porque aquí tenemos, miren, sin los mecanismos de calidad de servicio, los paquetes sensibles al tiempo, como por ejemplo la voz y el video. Claro, ¿no? Cuando nosotros nos comunicamos mediante voz, la voz tiene que ser continua, ¿no? Y no tiene que perderse paquetes, porque no se entiende todo el mensaje. Entonces, si no hay calidad de servicio y si hay colas, pues algunos paquetes se van a descartar. Por lo tanto, es necesario controlar la demora y las fluctuaciones para admitir tráfico de voz y tráfico de video. Recordemos que el tráfico de voz sobre IP utiliza el protocolo RTP, ¿sí? Entonces, están los DSCPs, que lo que hace es compensar el jitter que se encuentra al usar un buffer de retardo de reproducción. ¿Qué es esto? Miren, por ejemplo, aquí se ve cómo llega, aquí están las diferentes tiempos, ¿no? Aquí llega otro paquete, aquí hay una espera, y miren, todas estas diferencias no es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace un equipo normalmente con calidad de servicio?
o con un pequeño buffer, ¿no? Lo que hace es, recibe este de aquí y lo almacena, ¿sí? Recibe este de aquí y lo almacena. Cada paquete que va recibiendo lo almacena, ¿sí? Pero lo que hace este buffer es que envía nuevamente los paquetitos con casi la misma demora, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cada 3 milisegundos, ¿sí? Cada 3 milisegundos se van saliendo los paquetitos. Pero aquí llegó de forma eh, con un jitter alto, ¿no? Con un jitter alto. Mientras que aquí todas las demoras casi son iguales, ¿sí? Solo que en algunos casos, ¿sí? Solo que en algunos casos, si hay mucha demora aquí, si hay mucha demora aquí y ya no hubo tiempo, ¿sí? Ya no hubo tiempo, era necesario enviar un paquete, pero ya no llegó a tiempo este paquete de aquí, entonces en algunos casos se eliminan, se pierden algunos paquetes y eso genera un ruido, ¿no? O genera alguna pérdida de paquetes y genera algunas interrupciones en la comunicación. Entonces, justamente por eso es importante que haya calidad de servicio. Como por ejemplo aquí, ¿no? Aquí estaba el tema de la pérdida, ¿no? Aquí estaba el tema de la pérdida. Por ejemplo, aquí, este sería el primer mensaje, este sería el segundo mensaje, ¿no? Eh, bueno, este no era así, era así, ¿sí? Pero miren, aquí se tenía que generar el siguiente paquete, pero ya no llegó a tiempo, ¿sí? Llegó tarde. Entonces, como llegó tarde y ya pasó el tiempo que le correspondía, pues se eliminó o se descartó el paquete porque había mucha fluctuación aquí o el jitter no era la adecuada. Entonces eso hace de que se genere algunos problemas de conexión, ¿no? No se escuchan se escuchan algunas interrupciones o algunos tipos de mensajes no se escucha bien. Y hay algunos algoritmos que tratan de recuperar estos mensajes, ¿sí? Extrapolan específicamente la información de los audios anteriores para que el usuario no se note que se ha perdido paquete, ¿sí? Bien, esas son las características del tráfico de voz, datos y video, ¿no? Aquí vamos a ver más detalle. Vamos a ver más detalle de tráfico de voz, tráfico de video y tráfico de audio. Perdón, tráfico de datos, ¿no? El tráfico de voz es un tráfico muy sensible a la pérdida. Quiere decir que si hay una pérdida de un paquete o hay retraso, pues es muy notorio, ¿sí? Entonces dice que aquí es muy sensible a los retrasos y también obviamente a los paquetes descartados, pero también es predecible y fluido, ¿sí? Entonces, estas características hacen que el tráfico de voz debe priorizarse. Es por eso que las comunicaciones de voz siempre se implementan con calidad de servicio. Ya siempre se implementan con calidad de servicio. Los paquetes de voz no los paquetes de voz descartados no se retransmiten. Eso es importante. Y alguien de ustedes me puede decir por qué es que los datos descartados de un paquete de voz no se retransmiten. ¿Tendrá alguna opinión? ¿Por qué cree que sucede eso? ¿Se acuerdan para una comunicación de voz cuál es el protocolo que transporta la comunicación de voz?
¿Cuáles son los protocolos que transporta la comunicación de voz? Del protocolo específicamente la capa 4. ¿Cuál es el protocolo de la capa 4 que transporta la comunicación de voz? Cuando hablamos de voz, ¿no? El RTP, pero el RTP funciona sobre UTP, sobre UDP, ¿no? Y UDP es un protocolo que no genera sobrecarga, por eso se utiliza en comunicaciones de voz y de video, y tampoco es confiable, ¿no? No es confiable. Y como no es confiable, pues lamentablemente si se pierde un paquetito, no se recupera. ¿Sí? Esa es la característica de la voz. Entonces, ¿qué hago si es que quiero recuperar un paquete? ¿No? En ese caso, ya la capa 4 no puede hacer nada porque su funcionamiento de UDP es justamente no garantizar la comunicación, no recuperar los paquetes descartados. Entonces, en ese caso, la capa superior, es decir, la aplicación ya, no trata de recuperar, pero sí trata de predecir. Por lo tanto, y como la voz es bastante predecible, pues hay algoritmos que tratan de reemplazar de alguna forma los mensajes perdidos por otros. Pero es ya la capa de aplicación hace eso. ¿Ya? La voz, entonces, puede tolerar una cierta latencia, jitter y pérdida de paquetes sin ningún efecto notable. Eso también es importante, o sea, el tráfico de voz desde su concepción, ya sabemos de que el tráfico de voz como es predecible, entonces hay algunos paquetitos que se pierden y no tiene tanto efecto. Por lo tanto, ¿no? La calidad, el tráfico de voz puede soportar cierta latencia y cierto jitter. Pero claro, no es mucho tampoco. La latencia no debe superar los 100 milisegundos. ¿Sí? Los 100 milisegundos. Yo les pregunto, en una comunicación, por ejemplo, si ustedes hacen ping a Google, ¿cuánto demora un paquetito? ¿Cuánto demora un paquetito si ustedes hacen un ping a Google? ¿Cuánto les demora? Promedio. Mi red parece que está bien, ¿no? 61, 60, entre 61 y 71, ¿sí? El milisegundos, por lo cual está muy bien. Miren, ¿y hasta cuánto puede soportar la comunicación de voz? ¿Hasta cuánto? Hasta 150 milisegundos. Quiere decir que si yo implemento telefonía y hago una llamada por internet, pues no va a haber ningún problema. ¿Sí? Y se han dado cuenta últimamente, ¿no? En las comunicaciones de WhatsApp o de otro tipo, las comunicaciones de audio no se pierden, ¿no? La comunicación de video tampoco. ¿Por qué? Porque justamente estas son las características que necesita una comunicación de voz, 150 milisegundos. Pero claro, hay algunos tipos de conexiones, como por ejemplo una satelital, y que la conexión satelital se utiliza normalmente en el último de los casos, cuando no tengo otro tipo de conexión, pues esas conexiones satelitales, su tiempo promedio es de 600 milisegundos. Entonces ahí ya no puedo implementar telefonía IP de calidad. Entonces, en algún tipo de comunicación, pues vamos a tener que evaluar si es que va a funcionar o no la comunicación de audio. Y como dice aquí, la latencia no debe superar los 150 milisegundos. Además, nos dice que el jitter no debe superar los 30 milisegundos. ¿Sí? Y la pérdida de paquetes, por cada 100 paquetes, no debo perder más de un paquete. Y el tráfico de voz requiere de al menos 30
kilobits por segundo de ancho de banda. Miren, casi nada de ancho de banda, ¿no? Lo que pasa es que los códecs de audio, pues comprimen mucho y se utiliza muy poco ancho de banda. Muy poco ancho de banda. 30 kilobits por segundo nada más. Entonces, esos son los requisitos. Lo único que es bastante importante es que debe ser fluido, ¿no? Es predecible, por lo tanto, puedo recuperar, entre comillas, algunos paquetes perdidos. Cuando hay variación, pero esta variación o jitter no supera los 30 milisegundos, estamos bien, ¿sí? Y si mi conectividad de extremo a extremo es no mayor a 150 milisegundos, entonces también estamos bien, ¿sí? Y el ancho de banda, bueno, el ancho de banda, al menos el 30 kilobits por segundo, esto va también depender del códec, ¿ya? Del códec. Normalmente los códecs recomiendan que tengamos un ancho de banda entre 30 y 128 kilobits por segundo. Las comunicaciones de video sí es un poco, es impredecible, también es inconsistente, ¿no? Y es explosivo, o sea, puede cambiar de inmediato. Entonces, en comparación con la transmisión de voz, el video es menos resistente a pérdidas, ¿sí? Y tiene un mayor volumen de datos por paquete. La cantidad y el tamaño de los paquetes de video varían cada 33 milisegundos según el contenido del video. También se utiliza los puertos UDP y el protocolo UDP, ¿no? Para la comunicación. Por lo tanto, si hay pérdida de paquetes, tampoco se pueden recuperar. Entonces, sigue la misma filosofía de la comunicación de voz, ¿no? Que si es que yo quiero recuperar algunos paquetes perdidos, pues tengo que trabajar a nivel de aplicación. La latencia no debe ser superior a 400 milisegundos. Mira, aquí es un poquito más, digamos, menos exigente, ¿sí? La comunicación de audio se necesita mucho menos latencia, mientras que la comunicación de video puedo esperar un poco más de latencia. El jitter no debe ser más de 50 milisegundos, ¿sí? Y la pérdida de paquetes de video no debe ser superior al 1%. Y el ancho de banda, obviamente también aquí necesitamos más ancho de banda, es de 384 kilobits por segundo, como mínimo para las comunicaciones HD. Mientras que en la comunicación por datos, pues hay aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones de datos que no toleran la pérdida de datos, como el correo electrónico, en este caso utilizan TCP, ¿no? Y como utilizan TCP, pues en algunos casos se recuperan los datos, los paquetes perdidos, ¿no? O los segmentos perdidos. También, si hay una lentitud en la red, recordemos que el TCP maneja el cambio de la ventana, ¿no? Por lo tanto, eh, Agradezcame porque le estoy dando su botella. por lo tanto, se utiliza TCP, entonces puede recuperar los paquetes, ¿no? Y si hay lentitud o hay congestión, recordemos que TCP cambia el tamaño de la ventana, ¿no? Y finalmente puede negociar a una velocidad menor, de tal forma de que no haya tanta pérdida de paquetes. O sea que TCP, pues de alguna forma trabaja mucho mejor en temas de redes lentas, ¿no? El tráfico de datos puede ser fluido o puede tener estallidos. Eso va a depender mucho del tipo de datos que se está tratando. El tráfico de control de red generalmente es predecible, por ejemplo, el tema de SSH, de Telnet. Algunas aplicaciones TCP pueden consumir gran parte de la capacidad, por ejemplo, el FTP. El FTP muchas veces es un problema porque utiliza mucho ancho de banda. Entonces, cuando yo esté descargando una película, ¿no? Y descargo por FTP, puede ser de que vuelva lento a toda la red, ¿no?
por un rato hasta que termine de descargar. Eso sucede porque es la naturaleza de FTP. Sin embargo, en datos también tenemos datos que son sensibles a las caídas, ¿sí? Como por ejemplo una comunicación interactivo, es decir, tal vez estamos compartiendo, por ejemplo, pantalla, ¿sí? Y esa pantalla debe ser visible en el otro extremo, de tal forma de que se debe priorizar, ¿sí? Se debe priorizar la demora más baja de todo el tráfico de datos, ¿no? Y si no es iterativo, bueno, ya la demora puede variar enormemente, ¿no? Y sin ningún problema. Bien, entonces las colas de los algoritmos. Ya entramos a la parte de la priorización. Básicamente tenemos diferentes políticas para implementar las colas, ¿sí? La primera es la FIFO, de alguna forma primero entrar, primero salir. No hay calidad de servicio aquí. La segunda es el WFQ, que es el mecanismo de cola equitativo ponderado. Luego tenemos el mecanismo de cola equitativo ponderado basado en clases. Y luego tenemos el mecanismo de cola de baja latencia o LLP. Entonces vamos a repasar algunos de ellos, ¿sí? FIFO, creo que todos lo conocemos, ¿no? Primero en entrar, primero en salir, este es el primero que entra, este es el primero que sale, el segundo que entra, el segundo que sale. Miren, no hay en realidad una clasificación, por lo tanto no es calidad de servicio. No trata el tema de priorización ni clase de tráfico, ¿ya? Por lo que no toma decisiones sobre la prioridad de los paquetes. Hay una sola cola y todos los paquetes se tratan por igual, ¿sí? Los paquetes se envían a una interfaz en el orden de llegada. Ese es FIFO, ¿no? FIFO. Por otro lado, tenemos el WFQ, o simplemente las colas justas ponderadas. En este caso sí es un método que ya clasifica, por lo tanto aquí etiqueta de acuerdo a las prioridades, a la prioridad, en este caso, 4 tipos, ¿no? Baja, medio, normal y alto. En el caso de una clasificación, ¿no? Y aquí a la salida, entonces a la entrada que tenemos a la entrada se clasifica y la salida de acuerdo a la clasificación sale primero, ¿no? Y esto así funciona las colas justas ponderadas. Entonces se clasifica y de acuerdo a la clase pues se envía directamente, ¿no? WFQ clasifica el tráfico en diferentes flujos, ¿no? Según las direcciones IP origen y destino, las direcciones MAC, los números de puerto, el protocolo, el valor del tipo de servicio, etc. No se utiliza con túneles, esto es importante, porque si se implementa dentro de un túnel, entonces el tráfico va encriptado y por lo tanto no se puede determinar qué tipo de tráfico es. Esto es una limitante, Por otro lado, tenemos al protocolo de la cola de espera equitativo, pero ponderado basado en clases. Esto se implementa normalmente con listas de control de acceso en las interfaces de entrada. Se clasifica de acuerdo a la access list y una vez que tengo, prácticamente es generar varias colas, ¿no? Y por cada cola aplico FIFO. Y por cada cola aplico FIFO, ¿no? Y de acuerdo a la clasificación del tráfico, se genera un ancho de banda, ¿no? Y un peso máximo de paquetes. Entonces, estamos en este aspecto, ¿no? Entra, se clasifica, ¿sí? Se clasifica, una vez clasificado y de acuerdo al ancho de banda asignado a esta clase, pues se va, ¿no? ¿Sí? Igual, de acuerdo a la clase y de acuerdo al ancho de banda asignado a esta clase, va el siguiente y van los demás, ¿sí? Entonces es muy
similar al WFQ, pero que en este caso ha sido implementado por clases. Ha sido implementado por clases. Y el último método es el de cola de baja latencia, que en este caso también incluye al WFQ con clases, ¿sí? Con clases, pero aquí separa una cola con un ancho de banda específico. Normalmente esta cola se utiliza para comunicaciones de voz. Por ejemplo, aquí dice un administrador de redes utiliza LLQ para implementar calidad de servicio con capacidad de proporcionar una cola especial. Aquí hay una cola especial para la comunicación de audio. Y para esta comunicación de audio, por ejemplo, se utiliza un ancho de banda en específico. ¿Sí? Y para todos los demás tipos de tráfico, se utiliza el WFQ por clase. ¿Sí? Por clase. Entonces, estas son las diferentes técnicas o algoritmos de colas. En la mayoría de casos se utiliza este último mecanismo. Bien, los modelos. Los modelos, hay tres tipos de modelos de calidad de servicio. Uno es el modelo de mejor esfuerzo. Cada vez que nosotros hablamos en redes, el de mejor esfuerzo es el que hace todo lo posible, pero no te asegura nada, por lo tanto, no está configurado calidad de servicio. ¿Sí? Luego tenemos los servicios integrados y los servicios diferenciados. Vamos a ver cuál es la diferencia entre DeepServ y el mecanismo de InServ, o servicios integrados y servicios diferenciados. El mejor esfuerzo, como les decía, mejor esfuerzo significa que hace todo lo posible, pero no garantiza nada, no ofrece garantías. Por lo tanto, no es un modelo de calidad de servicio o no es un modelo que aplique priorización. ¿Sí? Los beneficios es que este modelo es el más escalable, obviamente. La escalabilidad solo está limitada por el ancho de banda disponible, en cuyo caso todo el tráfico se ve igualmente afectado, porque todo va por el mismo ancho de banda. No se requieren mecanismos de calidad de servicios especiales y es un modelo muy rápido y fácil de implementar. Y la principal desventaja es que no garantiza nada de entrega. Entonces, tampoco ningún paquete tiene trato preferencial, entonces no hay un verdadero modelo de calidad de servicio aquí. Luego tenemos los servicios integrados o InServ. En este caso es muy importante que se reservan recursos. Se reservan recursos, es decir, el origen hasta el destino, se reservan recursos. ¿Sí? Como reservar un canal. Mira, vamos a hablar videoconferencia, ¿no? Y este canal, un ancho de banda, es separado para nosotros. ¿Sí? Así puede funcionar servicios integrados. Entonces, estamos hablando de que servicios integrados ofrece calidad de servicio de extremo a extremo para aplicaciones que requieren comunicación en tiempo real. Administra explícitamente los recursos de la red, es decir, el ancho de banda, todo lo administra. Es un enfoque orientado a la conexión. ¿Sí? Quiere decir que, ¿qué significa? Que antes de el traspaso de datos hay una comunicación previa. Todos los dispositivos de la red garantizan que los recursos estén disponibles para esta comunicación. El modelo servicios integrados, la aplicación solicita a un tipo específico de servicio de la red antes de enviar los datos, ¿no? Recordemos, orientado a la conexión. Entonces, la aplicación que va a realizar esta comunicación, pues solicita el tipo de servicio a la red antes de enviar los datos, ¿no? La aplicación informa a la red de su perfil de tráfico y solicita un tipo particular de servicio que puede abarcar requisitos de ancho de banda y retraso, ¿no? Esto también es importante. InServ utiliza este protocolo, RSVP. Este protocolo es de reserva de recursos, ¿sí?
para señalar las necesidades de la calidad de servicio. Los dispositivos de red a lo largo de toda la ruta pueden reservar el ancho de banda necesario para la aplicación de origen puede comenzar a transmitir. Si la reserva falla a lo largo de la ruta, la aplicación de origen no envía ningún dato. Y por otro lado, tenemos el servicios diferenciados. El tipo de servicios diferenciados, pues se especifica por clases, por etiquetado. En este caso, los servicios diferenciados especifican un mecanismo simple y escalable de clasificar y gestionar el tráfico de red. No es una estrategia de calidad de servicio de extremo a extremo, porque no puede hacer cumplir las garantías de extremo a extremo, es solamente de red en red. Los hosts reenvían el tráfico a un router que clasifica los flujos agregando clases y proporciona la política de calidad de servicio adecuada para la clase, ¿no? Es decir, va a depender de cada dispositivo. O sea, cada dispositivo puede tener implementada una política de calidad de servicio diferente, por lo tanto, no es un aseguramiento de extremo a extremo. Servicios diferenciados divide el tráfico de red en clases, según los requisitos de la empresa, ¿no? Se puede asignar a un nivel diferente de servicio a cada una de las clases. A medida que los paquetes atraviesan la red, cada uno de los dispositivos de red identifica la clase del paquete y brinda los servicios al paquete según la clase asignada. Con servicios diferenciados es posible elegir muchos niveles de servicio, ¿sí? Que vamos a verlo aquí en los niveles de servicio, las técnicas de implementación. Como sabemos, ¿no? La pérdida de paquetes es generalmente el resultado de la congestión. Si hay congestión, pues hay pérdida de paquetes. Si hay pérdida de paquetes, en el caso de TCP se ajusta automáticamente a la congestión de red, ¿no? Recordemos que TCP, por el tamaño de la ventana, pues se reajusta el tamaño de la ventana, entonces puede aliviar el tema de la congestión de red, ¿no? Pero para el caso de UDP, pues lamentablemente no hay prevención de la congestión. Entonces, se tiene que aplicar un enfoque de calidad de servicio. Entonces, los enfoques de calidad de servicio o enfoques generales, ¿no? Pueden prevenir los descartes de las aplicaciones sensibles, pues son aumentar la capacidad del enlace, ¿no? Si tengo 1 giga y puedo implementar 10 gigas, obviamente mucho mejor, ¿no? Garantizar el suficiente ancho de banda, para eso puedo implementar políticas, ¿no? Como el WFQ o el WFQ por clases o el LLQ, ¿no? Garantizando así el ancho de banda y proporcionar reenvío priorizado, ¿no? Y el otro mecanismo es que los paquetes de baja prioridad se descarten antes de que se presente la congestión. Hay 3 categorías de herramientas. Las herramientas, primero, lo que hacen normalmente es clasificar o marcar. Es decir, como queremos aplicar calidad de servicio, ¿no? A cada paquetito o trama tenemos que identificarlo. A esa identificación se llama clasificar o marcar o etiquetar, ¿sí? Luego, tenemos que evitar las congestiones, asignando las políticas de calidad de servicio. Finalmente, cuando ya hay congestión, aplicamos las herramientas de administración de congestión. Estas son las herramientas y lo que hacen, la clasificación es por cada tipo de datos que generan, se le agrega una etiqueta, ¿sí? Luego de esta etiqueta se prioriza, en algunos casos se prioriza, en algunos casos se elimina, luego se envían a las colas de acuerdo a las prioridades asignadas, ¿sí? Y luego los paquetes, una vez que son puestos en cola, son reenviados por la interfaz de salida, según la política definida de la calidad de servicio, ¿no? Esta es toda la secuencia que se realiza por las herramientas de calidad de servicio. Clasificación y marcación, en donde se clasifican
¿En dónde se marca o se etiqueta? Pues se puede etiquetar en las capas 2 o 3. Los métodos de clasificación de flujo de tráfico en la capa 2 y 3 incluyen el uso de interfaces, las access lists y las mapas de clase, que es muy similar a las access lists. El tráfico también se puede clasificar en las capas 4 al 7 mediante el uso del reconocimiento de aplicaciones de red basado en NVAR, ¿no? Pero normalmente se etiquetan en capa 2 y capa 3. Cuando hablamos de etiquetado de capa 2 o capa 3, pues cuando hablamos de etiquetado de capa 2, solamente son segmentos por red, marcado de capa 2, de las tramas, ¿no? Mientras que si hablamos de marcado de capa 3, entonces estamos hablando de marcado de extremo a extremo. ¿Sí? La forma en que se marca el tráfico generalmente depende de la tecnología. La decisión de marcar el tráfico de las capas 2 o 3 o ambos no es despreciable y debe tomarse tras considerar los siguientes puntos. Se puede marcar en capa 2 de las tramas para el tráfico no IP. El marcado en la capa 2 de las tramas es la única opción de calidad de servicio disponible para switches que no tienen reconocimiento IP. Y el marcado de capa 3 llevará la información de extremo a extremo. Aquí hay algunos protocolos que marcan, ¿sí? En el caso de Ethernet, tenemos el 802.1Q y el 802.1P. Recordemos que el 802.1Q, ¿no? Dentro de la etiqueta, dentro de la trama, se agrega una etiqueta donde decía la VLAN. Pero también aquí, dentro de que decía la VLAN, había un campo que decía PRI, ¿no? PRI. Y ese campo PRI sirve justamente para priorizar las tramas en este caso. Entonces estamos hablando de clase de servicio, el campo de marcación. ¿Y cuántos bits maneja? 3 bits. Quiere decir que las combinaciones van desde el 0 hasta el 7, es decir, 8 combinaciones posibles o simplemente 8 clases de servicio. Wi-Fi también marca a través del identificador de tráfico. MPLS también marca a través del campo experimental X. Igual todos tienen 3 bits. En IP versión 4 hay 2 opciones, tanto en IP versión 4 y en IP versión 6, a través de precedencia de IP o IPP y a través de DSCP, ¿no? En el caso del DSCP manejamos hasta 6 bits, es decir, más clases. Aquí está el etiquetado en 802.1Q. Recordemos que se agrega justo aquí, después de la dirección física origen, se agrega un campo de 16 bits, ¿no? De 16 bits. Y dentro de este campo de 6 bits hay un campo que identifica a la VLAN, ¿sí? Y hay otro campo que identifica a la priorización. Entonces, por este campo se prioriza con 3 diferentes, 3 bits, ¿no? Por lo tanto, podemos hablar de hasta 8 combinaciones o hasta 8 clases en capa 2. Por lo tanto, aquí están las clases, ¿no? El 802.1Q también incluye el esquema de priorización de calidad de servicio, conocido como IEEE 802.1P. El estándar 802.1P usa los 3 primeros bits del campo de información de control etiquetado TCI, conocido como campo de prioridad o PRI, ¿no? Este campo de 3 bits identifica las marcas de la clase de servicio en capa 2. Por lo tanto, 3 bits significa que una trama de capa 2 puede marcar en 8 niveles, ¿no? 8 niveles, donde el nivel de voz va en el nivel 5, recuerden el 105, ¿eh? Cada vez que se ve el 105 es voz, entonces es alta prioridad. Luego también tenemos el de videoconferencia, señalización de las llamadas de voz y datos de mejor esfuerzo, datos de prioridad media, datos de prioridad alta, ¿no? Y el 6 y el 7 pues, están reservados. Entonces, el 5 es el que más se utiliza y Cisco inclusive recomienda que solamente las comunicaciones de voz deben ser etiquetadas, ¿sí? O deben ser marcadas, ¿no? Marcadas para calidad de servicio.
En IP versión 4 tenemos los dos campos, este campo en tipo de servicio en IP versión 4 y el campo clase de tráfico en IP versión 6 que nos permiten trabajar con calidad de servicio o marcar los paquetes, ¿no? O marcar los paquetes. Cada uno de estos campos tienen 8 bits. 8 bits. En el caso del campo tipo de servicio en IP versión 4 y la clase de tráfico en IP versión 6 llevan el marcado de paquetes según lo asignado por las herramientas de clasificación de calidad de servicio, ¿no? En el caso del campo DSCP, estos 6 bits ofrecen un máximo de, como maneja 6 bits en este de aquí, recordemos que tenemos 6 bits, entonces tenemos hasta 64 clases posibles, ¿sí? Hasta 64 clases posibles. Y los 2 bits últimos se utilizan normalmente para los routers cuando hay una notificación de gestión extendida. Lo que pasa es que hay algunos routers, cuando detectan que hay muchos tráficos o muchos paquetes perdidos, pues realizan ciertas acciones y para eso utilizan el SN, que también está aquí en el tipo o la clase de tráfico en los 2 últimos bits. Valores del DSCP. El DSCP que estaba en la diapositiva anterior tiene 64 valores posibles, ¿no? Y que están organizados en 3 diferentes categorías. La primera categoría, o mejor esfuerzo, la segunda categoría, o reenvío acelerado, o EF, y el reenvío asegurado, ¿no? Son tres categorías diferentes. En el caso de mejor esfuerzo, este es el valor predeterminado para todos los paquetes, es decir, el DSCP es 0, ¿sí? El DSCP es 0, a ver. Nosotros sí capturamos tráfico. Por ejemplo, vamos a capturar tráfico en Warchar. Y vamos a ver que el DSCP por defecto es 0. ¿Ya? El DSCP por defecto es 0. Entonces voy a capturar tráfico aquí con cualquier paquete. Este de aquí, por ejemplo. Voy al paquete y aquí voy a ver un campo, ¿sí? El DSCP, y el DSCP es 0 por defecto, ¿no? Si yo abro este mensajito, aquí está, DSCP 0, ¿sí? Este es el DSCP para diferenciación del servicio, ¿no? Entonces ahí veo que aquí no se está utilizando la calidad de servicio. ¿Sí? Tampoco el SN, ¿no? Tampoco el SN para el control de mensajes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encontramos un paquete de ese tipo, ¿no? Entonces sabemos que ese es un paquete de mejor esfuerzo. ¿Qué significa? No hay clase de servicio, ¿sí? ¿Por qué no se está implementando? No se está implementando plan de calidad de servicio. Igual en IP versión 6, ¿sí? Si tener un paquetito en IP versión 6, a ver, por ejemplo, voy a capturar primero aquí. Vamos a capturar. Y voy a capturar ICMP versión 6. Y voy a generar un paquetito, por ejemplo, ping 2001 DD8 a cat a 2.b y va a generarse algunos paquetes. Aquí, por ejemplo, está. ¿No? Abro un paquete de estos de aquí, me ubico en el paquete IP. Primero está la versión y luego está el campo clase de tráfico, ¿no? Y aquí también está el DSCP. ¿Sí? Y si abro este DSCP, abro el DSCP, aquí veo que el valor es 0. ¿Qué quiere decir? Que no hay calidad de servicio. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir según la diapositiva, ¿no? Es un paquete de mejor esfuerzo. ¿Sí? De mejor esfuerzo. Ahora, ¿qué pasaría si aquí abro este paquete y encuentro el valor 46 en decimal, que vendría a ser el 101
1, 1, 0. Si recordamos este valor, miren, lo dividimos aquí y este es 5. ¿Sí? Y recordemos, cuando veíamos en calidad de servicio un nivel 5, nos estamos refiriendo a una comunicación de voz. ¿Sí? A una comunicación de voz. Por lo tanto, entonces este es prioritario. Este es prioritario. Reenvío asegurado está definido en el RFC 2597 y define a AF para que utilice los 5 bits del DSCP, más significativos para indicar las colas y la preferencia de descarte también. Entonces, estos campos me definen la priorización que debe tener este paquete, ¿no? Si encontramos ceros, pues mejor esfuerzo. Si no hay calidad de servicio, si encontramos un 5, un reenvío acelerado, es decir, que se está refiriendo a tráfico de voz, ¿sí? Y si encontramos otro valor, es el reenvío asegurado, ¿no? Es el reenvío asegurado. Bien, aquí está la explicación de los demás valores. Ya, muy bien, entonces, pero como hemos visto, tiene que etiquetarse, ¿no? El tráfico tiene que etiquetarse y para el etiquetado se puede hacer manual, ¿no? O se puede hacer a través de una negociación entre dispositivos. Entonces, aquí salta el tema de límites de confianza. Límites de confianza. Los límites de confianza, el tráfico de red se clasifica y se marca lo más cerca al origen. Por ejemplo, si yo tengo un teléfono aquí, entonces aquí lo debo marcar. Aquí lo debo marcar. ¿Ya? El límite de confianza identifica qué dispositivos confían en las marcas de los paquetes que ingresan a una red. Entonces, eso lo defino normalmente en los switches. En los switches, si es que este teléfono, por ejemplo, es un teléfono confiable, entonces él marca este teléfono marca su comunicación y el switch le va a creer siempre y cuando yo lo configure. Yo le configuro al puerto y le digo, mira, si te viene marcado de un teléfono, pues acéptalo, ¿sí? Acéptalo, ¿no? Entonces, este sería el límite de confianza. De ahí para allá, es decir, detrás del teléfono, ya no lo creo. Ya no lo creo. Ya, los terminales, entonces, confiables tienen las capacidades y la inteligencia para marcar el tráfico. Es decir, en este caso, el teléfono tiene la capacidad para marcar el tráfico. Con clase de servicio en la capa 2 apropiada, ¿no? O cambiando los valores del DSCP en capa 3. Recordemos que en capa 2 podríamos agregar las 8 posibles combinaciones, donde el valor 6 y 7 estaban reservados, ¿no? Y los demás valores puedo agregar en capa 2. O en capa 3 puedo agregar el DSCP en el campo del paquete IP, ¿no? Con los 3 categorías diferentes. Los terminales seguros pueden hacer que el tráfico se marque en el switch de capa 2. Es decir, los dispositivos pueden de alguna forma comunicarse y negociar para que el switch, marque el tráfico confiable. ¿Sí? Como sucede en telefonía, ¿no? En telefonía. Por ejemplo, si yo tengo un teléfono, ¿sí? Voy a agregar un teléfono POE. Y este teléfono POE, un switch POE, y voy a agregar aquí un teléfono. Entonces, si agrego un teléfono con un cable, por ejemplo, voy a conectar en el puerto 5 y voy a conectar el puerto 5. Entonces, yo puedo hacer que este teléfono, al recibir el tráfico de voz de este
teléfono, entonces lo etiquete como de nivel de voz. ¿Sí? Entonces simplemente entro a ese teléfono, o a ese puerto, perdón, del switch, al puerto 5, interfaz fase Ethernet 05, eso debo indicarle que sea switch port mode access, switch port access VLAN 10, por ejemplo, y le agrego la VLAN de voz. Switch port voice, ¿no? Voice, VLAN 20, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí le agrego estos comanditos. MLS, QoS, trust. O sea, yo puedo etiquetar con COS, ¿no? Con clase de servicio. Miren, yo puedo darle, mira, etiquétalo con la clase 5. ¿Sí? ¿Qué significaba? Que lo etiquete con voz. O sea, todo lo que venga por aquí, que lo etiquete como voz. No, pero yo no quiero que lo etiquete todo como voz, porque puede ser que yo tenga una computadora detrás. ¿Sí? Si yo tengo una computadora por detrás y aquí le indico al puerto que todo lo etiquete como voz, entonces cuando genere tráfico la PC también lo va a etiquetar como voz. Por lo tanto, yo quiero que solamente el tráfico de voz generado por este teléfono se etiquete como voz. Ah, muy bien, entonces simplemente le digo que confíe en el teléfono. Entonces, en lugar de COS 5, le indico trust, que confíe en el COS. Ahí está. Y ya está configurado calidad de servicio. ¿Sí? Ese es el único comando que se ejecuta para configurar calidad de servicio. Quiere decir que si detecta que el tráfico viene del teléfono, ¿sí? Si detecta que el tráfico viene del teléfono, entonces ese tráfico se etiqueta como 5. Recordemos el 101 dentro del campo PRI. Dentro del campo PRI. Muy bien. Bien, también hay herramientas para evitar la congestión, monitorear cargas de tráfico de la red, por anticipar y evitar la congestión, ¿no? La idea es que no solamente reaccionemos cuando hay congestión, sino que tratemos de prevenir. Entonces, en este caso hay algo, a veces siempre los cuellos de botella, y entre redes que la congestión se convierte en un problema. Entonces tenemos que buscar algunas técnicas que nos permitan evitar la congestión y brindar un tratamiento preferencial para que los paquetes se descarten en algunos casos, ¿no? Entonces, la detección temprana aleatoria ponderada, o WRED, permite evitar la congestión en las interfaces de red que proporcionan una gestión de la memoria intermedia y permite que el tráfico TCP disminuya o se acelere antes de que se agoten las memorias intermedias. Entonces, WRED permite evitar caídas de cola, maximiza el uso de la red y el rendimiento de las aplicaciones basadas en TCP. Bien, estas son diferentes modelos, cómo se aplica a las políticas. De lo que pasa es que tenemos un cierto nivel de ancho de banda, y qué pasa si genero mucho tráfico. Entonces yo puedo hacer de que el tráfico se utilice solamente a este nivel, ¿sí? O también puedo hacer, como este de aquí, ¿no? Como este de aquí. Se elimina algún tipo de tráfico. En este caso aplico el CIR, o algunas pautas. Las directivas de calidad de servicio deben tener en cuenta la ruta completa desde el origen hasta el destino, por lo cual se utilizan normalmente servicios diferenciados, ¿sí? Algunas pautas que ayuden a garantizar la mejor experiencia para los usuarios finales incluyen habilitar la puesta en cola de todos los dispositivos de la ruta origen y el destino, se clasifique y se marque el tráfico lo más cerca posible al origen,
se modele y se controle, ¿no?, el flujo de tráfico tan cerca al origen como sea posible, implementando normalmente las access lists o los mapas también de control. Bien, es bastante teórico, pero igual he tratado de resumirlo, ¿ya? Y hay algunas preguntas que vienen en los exámenes, que no son muchas, pero igual lo tenemos que repasar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tuvieran de ese tema?